Hola amigos, genios del campo cuántico de la mentalidad. Aquí estamos en este podcast, el podcast número 19. Y en este podcast vamos a hablar sobre la fórmula, si es que existe una fórmula para entrar a esto del campo cuántico, de la mente unificada y de todas estas cosas que son temas a los cuales estoy tratando de entender. No conozco mucho, trato de investigar, leer un poco o ver videos en especial y te lo comparto en este podcast. Si no has visto el podcast anterior donde doy como la introducción, te recomiendo que lo veas, el podcast número 18. Y si ya estás listo, coge un cuaderno, una agenda, escucha esto y aprende. Vamos a comenzar con este podcast y vamos a hablar sobre el campo cuántico y la fórmula para entrar a él. Bueno amigos, estamos pues entonces en este podcast y en el podcast pasado hablamos un poco sobre lo que era el modelo cuántico de la realidad y que existían básicamente dos tipos de físicas. Esto es lo que relacionado al tema. La física clásica, que es la física newtoniana, donde podemos evaluar distancias, medir distancias, predecir distancias y todo lo que está relacionado, digamos, a lo alto, ancho, largo y con las leyes de la física, de cómo regimos en este mundo, en estas tres dimensiones. Pero existe otra física que es la física cuántica y es la física que va más allá de lo visible, es la física de la conciencia, es la física que se mide más allá de los sentidos y básicamente es eso, ¿ok? Entonces terminamos el video hablando de que cómo podríamos pasar de los sentidos a más allá de los sentidos, cómo podríamos pasar de movernos en lo tridimensional a movernos en otras áreas, cómo podríamos pasar del mundo de lo predecible a lo impredecible. Y hay una fórmula, o esto dice el Dr. Joe Dispenza en su curso Rewire de Gaia. Se los recomiendo que lo vean. Mucho del contenido o gran parte del contenido que saco en estos podcasts es de ese curso, ¿ok? Más adelante miraremos otros temas, pero hasta ahora lo he sacado de ahí, gran parte del contenido de este podcast. Más adelante, cuando se acabe el curso, pues voy a sacarlo a otros lados. Muchos invertimos la vida viviendo en la separación, no en la conexión. Usamos el cuerpo para crear resultados en la vida, gastamos la vida para crear una identidad, esa identidad se basa en estar relacionados con alguien, tener una pareja, una familia, en vivir en algún lugar, en tener ciertas cosas, en conseguir cierto empleo, en una casa, en un carro. Todo esto en lo cual pasamos nuestra vida y en conseguir ese tipo de cosas se convierte en el yo autobiográfico, así se llama, el yo autobiográfico, tu biografía. Es lo que construyes y es tu identidad y es todas estas cosas que nos rodean y por las cuales la mayoría de personas nacemos, crecemos y morimos en pro de ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando una persona pasa de un enfoque estrecho a un enfoque ancho, o sea, cuando deja enfocarse solo esto y empieza a ver más amplio de lo que pensaba que era lo único que existía, esta identidad de la cual te acabo de hablar, ya no es en lo material en lo que se enfoca, sino cuando amplías el enfoque, es un enfoque más ancho, te enfocas ya en la energía, te enfocas en lo no material y eso ayuda a cambiar las ondas cerebrales, puede reentelizarlas y va más allá de la mente analítica. ¿Te acuerdas que hablamos de las ondas cerebrales hace unos podcasts también y que tendríamos que llegar a un estado de unas ondas, creo que era alfa delta, unas ondas delta, donde podríamos romper esa mente analítica y pasarla al subconsciente para dejar un nuevo patrón de pensamientos? Entonces, cuando quitamos el enfoque de solamente ese yo autobiográfico, podemos llegar allá. Podemos ralentizar las ondas o ralentizar las ondas y subir. ¿Listo? Si tú no piensas en nadie, si no te duele nada, si no piensas en ver mensajes, en ver el celular, no piensas a dónde ir, si tú no piensas en dónde estás cuando estás meditando, entonces tú comienzas a ir más allá. Tú comienzas a no activar los circuitos del cerebro pensante autobiográfico, no lo activas y comienzas a reprimir la parte del cerebro donde está tu identidad, tu personalidad. Ahí comienzas a sintonizar la energía, ese campo unificado, la totalidad, la conexión. Comienzas a sintonizarlo, es como una radio, comienzas a entrar en la sintonía real.
Porque recuerda que en la física cuántica o en el mundo cuántico todo se trata es de energía, de ondas, de este tipo de cosas. Si tú tomas la conciencia y prestas atención al completo vacío, no te enfocas en nada más que la energía, ahí creas orden y coherencia en el cerebro. Esto también lo habíamos hablado en los podcasts anteriores. La coherencia y el orden, cómo nos dan salud. Cuando estamos en incoherencia entre el cerebro y el corazón, esa incoherencia nos genera enfermedades. Entonces, cuando ya estamos no prestando la atención a nada ni a nadie, ahí entramos en este punto que es un punto crucial. Tú pasas de quitarle la atención al cuerpo, pasas de ser tiempo, pasas de ser nada, pasas de ser nadie y en ningún tiempo ni en ningún lugar. Eres pura conciencia, te desconectas de tu realidad tridimensional y estás en el eterno ahora. Según el modelo cuántico, en ese eterno ahora todas las posibilidades caben, todo se puede hacer en el eterno ahora. Todo. ¿Por qué? Porque si en la física clásica estamos medidos por el tiempo, entonces ¿cuánto me voy a demorar en conseguir unos músculos grandes? Por decir algo, un cambio físico banal, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto me voy a demorar? Me voy a demorar 3 meses, 6 meses, un año. Pero cuando estamos en la física cuántica, como no estamos regidos por el tiempo, el mundo de posibilidades es infinito. Y por eso en ese punto es donde se crean o donde se genera salud o se genera, la gente se cura de enfermedades, porque en ese preciso instante el tiempo ya no es una variable. Y eso es muy potente, eso es muy potente. ¿Qué pasa si conscientemente entras a lo desconocido? Si entras al sin nombre, al sin lugar, al sin tiempo, sin identidad, sin pasado conocido ni futuro predecible. Tendrá sentido que entre más estés en lo desconocido, donde hay más posibilidades, por teoría más posibilidades puedes crear en tu vida. Si tú te alejas de todo esto y estás solamente en lo desconocido, imagínense ese nivel de desconexión. Yo quiero que traten de imaginarse qué pasaría, cómo nos sentiríamos. Pues en ese completo desconocido es donde abrimos la oportunidad a las nuevas experiencias y donde hay más desconocimiento hay un mundo más de posibilidades. Imagínate, o sea, tienes un cuarto o tienes un tablero y escribes 5 posibilidades, 5, y se llena el tablero o la pizarra. Entonces, si tienes el tablero y escribiste 5 posibilidades, el tablero está lleno, ya no hay más posibilidades. Pero si borras el tablero por completo y el tablero queda blanco, ¿cuántas posibilidades tienes para escribir en ese tablero? Infinitas. Eso es lo que tenemos que hacer, vaciar la mente. Igual que el experimento, cuando observaron el electrón y que se voltearon y no lo ven, entonces cuando se acuerdan que les dije en el podcast anterior que hicieron el experimento de ver el electrón y cuando lo miraron se creó ese evento cuántico, ¡pum!, como que se condensó, pero cuando lo dejaron de ver explotó nuevamente y se convirtió en energía. Asimismo, cuando dejamos de enfocarnos en el ahora, entonces se nos abre un mundo de posibilidades. Porque ya no estamos mirando el tiempo, el ahora, quiénes somos, nuestro nombre, no, estamos más allá. Esto es bastante curioso y pues me genera mucha intriga honestamente y me genera como un poco de, incertidumbre y ganas, ansias de hacerlo. El trabajo es estar en el momento presente. Cuando notas que estás en el pasado, en medio de la meditación, tú debes cortarlo, esta es la fórmula. Cuando debes intentar jalarlo. En uno de los cursos que había hecho sobre manejo de la ansiedad y el estrés, esta mentora o esta profesora hablaba de que los pensamientos tenías que intentar, y lo hablé en un podcast, intentar que los pensamientos pasaran como un río y que cuando uno se le iban en la meditación eso iba a pasar y trataba de irse la mente para otro lado, para lo conocido, para lo habitual. Tendrías que tratar de jalarla nuevamente suavemente otra vez a concentrarte. ¿Listo? Entonces en ese momento tienes que jalarlo, o sea, atraerlo nuevamente a ti. Vas a querer renunciar, vas a querer decir no quiero hacer esto no sirve cuando estamos meditando, cuando queremos llegar, si en realidad quieres llegar a esto y quieres intentarlo, que estaría muy chévere, yo quiero intentarlo. Entonces cuando tú haces esto, vuelves al momento presente y lo jalas, tú. Y vuelves a desplegar la energía. Cuando estás, como que se despliega una energía de nosotros. Vuelves y lo traes una y otra vez. De tanto hacerlo, el cerebro, el cuerpo, la mente va a terminar rindiéndose. Porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Es decir, vamos a traer el cerebro, vamos a tener la atención en la nada y toda la energía va a estar ahí.
El cuerpo va a terminar rindiéndose porque el cuerpo es como un animal cuando intentamos domarlo. De tanto domarlo o insistir, termina cediendo. ¿Listo? Dos cosas, decía el doctor Joe Dispenza, se necesitan para sintonizar con el campo cuántico. Se necesitan dos cosas para sintonizar, para entrar, como les decía, como una radio, estar en la misma sintonía. La primera es un cerebro coherente, clara intención, una clara intención. Es decir, saber qué quiero. Eso es lo primero. Y lo segundo es una emoción elevada. Es sentir en el corazón realmente. Sentir aquí en el corazón y una clara intención. Mientras más coherente tu cerebro y tu corazón, más poder de sintonizar estos potenciales. Sintonizar ese mundo de infinitas posibilidades. Muchos pasan toda su vida creando, aquí el doctor lo trataba de explicar, dice, muchos tratamos toda nuestra vida de crear o creando desde la carencia y no nos damos cuenta. Digamos, vemos un auto, una casa que no tenemos, entonces nosotros creamos y experimentamos una carencia, decimos yo quiero esa casa, yo quiero ese carro y intentamos meditar para conseguirlo y hacer pensamientos y este tipo de cosas. Entonces cerramos los ojos, imaginamos que no lo tenemos. Imaginamos que no lo tenemos y decimos no lo tenemos, no tengo el carro, ¿cómo hago para tenerlo? ¿Listo? Entonces intentamos luego atraerlo desde la carencia, desde el miedo, forzándolo, deseándolo y forzando la materia, intentando atraer lo material. Y así vivimos toda nuestra vida deseando cosas que no tenemos y pensando que no las tenemos y enfocándonos en lo que no tenemos y siempre viviendo en esa carencia. Pero cuando abrimos el corazón, explicaba él, cuando la energía llega al corazón, ahí está el centro desde donde creamos, la unión de los opuestos. Cuando la energía llega a ese centro es como dejar caer una piedra en el agua, cuando está aquí, cuando el corazón lo siente. Entonces imagina que cae una piedra en el agua y eso genera ondas y ondas y ondas y ondas y ondas, y esas ondas que se generan, dice que en este modelo cuántico las ondas son o esa emoción es como un campo magnético, esa emoción es como un campo magnético, listo, es como meter la energía, y entonces estas ondas que se están generando pueden transportar pensamientos y pueden transportar intenciones. Cuando cae la intención, cuando cae la emoción, el pensamiento, esto transporta emociones, pensamientos. Perdón, cuando cae, cuando lo sentimos con el corazón. La energía es consciente con tu corazón. La energía, esos pensamientos pueden hacer que tengas curación, que consigas un empleo, que consigas unos nuevos sueños, una persona, una pareja o lo que sea. La energía del sufrimiento no puede llevar eso. Necesitamos tener desde la energía del amor, desde la gratitud, desde la energía de la fe. Pero desde el sufrimiento no, porque esas energías las miden y las energías del sufrimiento no son consistentes, entonces, o constantes, no pueden llevar información, ¿ok? Entonces no lo vas a conseguir porque no es consistente. No puedes llevar un sentimiento de la riqueza porque no es coherente. ¿Ok? Voy a explicar ya esto un poquito más al fondo, que ya voy terminando este podcast. Cuando comenzamos a abrir el corazón, elevamos nuestra energía y ponemos nuestro pensamiento. Imagina el sentimiento, ese sentimiento de lo que tiene que generarse acá en el corazón, como una carga magnética en el campo cuántico, como ¡pum!, un choque de carga magnética. Y como pensamos y como sentimos, emitimos una nueva energía y una nueva información al campo. Cuando sentimos y cuando pensamos, cuando estamos en el momento, digamos, de meditación y logramos pasar esa mente analítica, nosotros logramos llevar y emitir una energía y una nueva información al campo. Y lo que transmitimos a ese campo es nuestra experiencia con el destino, lo que queremos. Cuando comienzas a sentir la emoción de tu futuro antes de que se manifieste, eso es muy importante, o sea, comienzas a decir, ya lo tengo, o sea, comienzas a sentir que ya lograste, ya tienes el carro, no es de me falta, sino ya lo tengo. Cuando empiezas a hacer eso y empiezas a enviar ese potencial antes de que se manifieste, ya no estás en la carencia, sientes que el sueño ya se cumplió. Cuando hay coherencia entre mi energía y un potencial del campo cuántico, ya no debo ir a ningún lado para alcanzarlo, porque ya lo siento, ya lo tengo acá, ya pienso que lo tengo acá y ya siento que lo tengo acá. Ojo, pensar que ya lo tengo y sentir que ya lo tengo. Entonces ya estoy conectado en el campo, y cuando eso pasa, colapsa el tiempo y el espacio, y eso que quiero empieza a atraerse hacia mí o empieza a atraerse hacia ti, porque recuerda que en este campo cuántico no hay tiempo. Esto es un poco complejo, tienes que escucharlo varias veces para poderlo entender. Es más, yo tuve que verme esto y estudiarlo como unas 4 o 5 veces y todavía no lo entiendo bien. Pero ahorita ya te voy a dar un resumen de lo que entiendo. Básicamente es esto, el resumen es esto. El pensamiento en el campo cuántico
envía una señal y el sentimiento atrae el evento hacia ti. El pensamiento envía una señal y sentir que lo tengo es lo que les decía, la piedra envía ondas con ese pensamiento y lo que hacen es que las ondas atrae ese evento hacia mí. El pensamiento envía la señal y el sentimiento lo atrae, es como ir y venir. ¿Okay? Por eso tenemos que tener esa coherencia entre lo que pienso y lo que siento, porque al pensar lo envío y al sentirlo lo atraigo. La intención de un futuro La intención de un futuro tienes la intención de un futuro, pero estás esperando a veces tenemos la intención de un futuro, de lograr algo, pero estamos esperando sentir o estamos esperando esa experiencia que se logre para poder sentir la emoción. Imagínate la riqueza. Tú tienes la intención y en tu mente quieres, voy a ser rico, pero no sientes, piensas, tienes la intención, pero no sientes. Porque tú dices, cuando sea rico me voy a sentir rico, voy a sentir la gratitud, la felicidad, el amor o lo que tú quieras que represente eso para ti. Igual con la libertad y con la relación. Esperas que se ejecute para poder sentirte como quisieras sentirte en ese momento. Entonces estás enviando una experiencia, pero no estás enviando la emoción para atraerlo. Estás enviando esa intención, pero no estás sintiéndolo. Entonces la emoción no va a traerte eso a ti. Es una vaina bastante compleja, pero lo que entendí es que hay ciencia o hay argumentos científicos detrás de esto. Y hay un experimento muy, muy curioso con el cual probaron que esto era verdad. Le cogieron como a un grupo de personas, creo que eran oradores o algo así, y les dijeron, necesitamos que en este momento piensen y visualicen. Solo tengan la intención. Solo piensen y visualicen que el ADN se va a enrollar y se va a desenrollar. Entonces le dicen, piensa, miren, ahí está el ADN, piensen, visualicen que el ADN se enrolla y se desenrolla. Hicieron la experiencia, después analizaron el ADN, lo hicieron una y otra vez y nunca pasó nada con el ADN. Ellos solo tenían la intención. Pero después de eso les dijeron, ahora vamos a hacer otra cosa. Ellos solamente estaban pensando y visualizando. En el segundo les dijeron, tengan la intención. Es decir, como que de alguna manera traten de tener la intención, de que esto se va a cambiar, como que digan, se va a cambiar, pero tampoco pasó nada. Pero en la tercera vez les dijeron, necesitamos que abran su corazón, que creen coherencia entre lo que piensan y lo que sienten. Es decir, que generen esa señal en el campo a ver si esa energía afecta el ADN, que esa energía afecte el ADN. Eso es lo que quisieron hacer. Quisieron generar esa coherencia y lo que quisieron fue decir, sientan como y piensen como que el ADN ya se desenrolló. ¿Listo? Abran su corazón y den gracias por haberlo hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Pensaron y empezaron a imaginar el ADN desenrollándose y enrollándose. Y aparte empezaron a dar gracias porque había pasado. Empezaron a agradecer y a emitir esa señal de gratitud porque ya había pasado. Lo increíble fue que lo midieron. Esto es ciencia porque lo miden. Y en ese momento más del 20% del ADN se desenrolló. Pero ese ADN está en una ubicación remota. Es decir, pudieron transmitir eso. Pudieron transmitirlo. Porque ya como no estamos en este mundo de las 3 dimensiones, entonces ya no hay tiempo, ya no hay lugar, ya no hay espacio. Simplemente hay como una energía o como una telaraña que está conectando absolutamente todo en este plano cuántico. Todo está conectado. Y ellos hicieron que estas emociones buenas y positivas se generaran. Y que eso generara un cambio en la distancia en un lugar remoto. Eso es brutal. Y lo brutal es que está medido. Y eso es lo que realmente me causa muchísima intriga. Esa es la palabra, muchísima intriga. El pensamiento envía la señal y el sentimiento atrae hacia ti lo que quieres o atrae hacia ti el evento. Cuando comienzas a abrir tu corazón y ampliar tu campo, esa energía es la portadora de ese sentimiento y puedes alterar la naturaleza de la realidad. Es fundamental preguntarnos qué estamos transmitiendo diariamente. Esto es lo más importante. ¿Qué estamos transmitiendo diariamente? Esta es la pregunta fundamental que deberíamos hacer. Si terminas de meditar y tu corazón está abierto y te sientes conectado con el mundo, con la energía del futuro, es tu tarea mantenerte en ese estado mental y corporal, en ese estado
donde dijiste, ahora sí tengo el corazón abierto y listo para recibir, porque no sé, se debe sentir de esa manera, ¿no? No puedo explicarlo, estoy experimentando y intentando hacer todo esto. Pero en ese momento es tu responsabilidad mantenerte así y prepararte para algo inusual en tu vida, porque va a ocurrir de la manera que menos te lo esperas, pero va a ocurrir. Si tú intentas predecir cuándo y cómo, entonces te estás prediciendo esto desde lo conocido y estás tratando de poner lo conocido sobre lo desconocido. Entonces ahí la embarraste. Esto va a suceder de una manera donde no vas a tener duda que eso es el resultado de la conexión con ese campo invisible. Y esto me recuerda que una vez un amigo mío, Omar, nos contó que él había ido donde una persona, me imagino que trabajaba este tipo de temas, y él le decía como empieza a sentir que ves una pluma blanca, empieza a sentir que ves una pluma blanca, empieza a visualizar pluma blanca, y no sé si le habrá dicho que empieza a agradecer porque ya se dábalo por hecho. Y él decía que increíblemente después de un par de días encontró una pluma blanca en su carro, la había traído. Y que así se pueden atraer muchas cosas. Obvio, todo el juego es mental. Todo el juego es mental. Es creer que sí y quitar toda esa duda. Y para mí eso tiene mucha relación con la fe. Cuando Jesús dice, si tuvieras fe, podrías decirle a este monte, muévete. Y el monte se moverá. No quiero entrar en esos temas tan controversiales como la física cuántica y Jesús. La física cuántica y los milagros. Pero pareciera que sí, todo esto me da unos indicios muy grandes, sin quitarle la divinidad a Dios, sin quitarle la divinidad a Jesús en mi concepto, en mis creencias, pero no dejaría de ser divino por hacer todo este tipo de cosas. Por último, si tú te frustras en el trabajo cuando estás en ese estado de meditación y el corazón abierto, y tú te frustras en el trabajo o en el tráfico, tuviste algo y te dejas descontrolar, entonces te vas a desconectar de esa energía del futuro y estás de vuelta a la energía del pasado, y ahí nada va a cambiar. El trabajo es regular el estado, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados de pronto nos conectamos, y con los ojos abiertos, es decir, viviendo, es regular y mantenernos en el estado. Y el efecto secundario de mantenernos regulados van a ser todas esas sincronicidades o coincidencias que pasan en la vida. En ese momento vamos a estar colapsando nuestro futuro y atrayendo hacia nosotros todo lo que queremos, todas las cosas bonitas. Y en ese lugar, recuerda que esto no es una opinión de un experto, y si tienes alguna situación que te lleve a la depresión o ansiedad, busca un experto que te ayude. Esta es solamente mi opinión, no soy un gurú ni un mentor. Pero en ese lugar podemos cambiar nuestras emociones, podemos cambiar nuestro futuro, podemos cambiar lo que esperamos, porque estamos en un lugar de lo impredecible, y en ese mundo impredecible todo es posible. Este tema bastante complejo para mí, bastante complejo de entenderlo, más complejo de explicarlo, pero espero que te haya quedado algún par de conceptos claves. Gracias por acompañarme en este podcast. Te envío un saludo desde el mundo cuántico, donde espero poder controlarlo, más que controlarlo, conectarme y generar este tipo de experiencias. Gracias por estar aquí. Nos vemos allá al otro lado del miedo, que es donde está el dinero, la abundancia, la felicidad, el amor, allá al otro lado de lo conocido. Un saludo para todos y nos vemos a la próxima. Chao.